Esta noche es una noche de empoderamiento, de activación. Dios te va a empoderar y te va a activar para cumplir tu diseño en Dios. Bien, allí de pie yo quiero que me acompañes a la palabra de Dios, al libro de Mateo, capítulo 28, verso 19 y 20. Mateo 28, verso 19 y 20. El registro bíblico dice de la siguiente manera: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos los presentes dicen bien fuerte: amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que a la voz de tres todos leamos el texto. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede sentarse, por favor. Esta noche quiero disertar la palabra de Dios bajo el tema que he titulado Enfocados en hacer discípulos. Por favor, toque al que tiene a su lado, dígale: enfocados en hacer discípulos. ¿Qué significa la palabra enfoque? Enfoque es dirigir toda mi atención, mi energía, mi esfuerzo hacia la visión de Jesús. En otras palabras, enfocarse es concentrarse en una meta, en un propósito, en una asignación. Enfocarse es darle prioridad. Usted sabe que hoy como nunca en el mundo hay una tremenda distracción. El plato favorito de Satanás se llama las distracciones. Él distrae al mundo, él distrae a la sociedad, y él está trayendo una distracción a la iglesia para que la iglesia se enfoque en muchas cosas, menos en el deseo, el sentir y el anhelo que viene del corazón de Jesús. Cuando nosotros nos enfocamos, estamos poniendo nuestra mente, nuestro corazón en algo determinado. Y en este caso, ese algo determinado se llama la visión de Jesús, las almas. La visión de Jesús, el hacer discípulo a todas las naciones. Para aquellos que toman notas, ¿qué es discipular? ¿O qué es hacer discípulos? Discipular es adiestrar. Discipular es enseñar. Discipular es entrenar. Discipular es madurar, es decir, preparar a los creyentes para la obra del ministerio. Usted tiene que entender que la labor más grande que hizo Jesús en esta tierra no fue sanar los enfermos, no fue libertar a los cautivos, no fue resucitar a los muertos. Todo eso fue poderoso, pero la labor más grande que hizo Cristo aquí en la tierra fue hacer discípulos. Porque fueron los discípulos los que continuaron la tarea. Fueron los discípulos los que expandieron el reino. Fueron los discípulos los que establecieron el consejo de Dios en esta tierra. No malinterprete y piense que estoy diciendo que no es importante los milagros, la liberación, la resurrección. Todo eso es importante, pero lo más importante que hizo Cristo fue hacer discípulos. Y yo creo que lo más importante que puede hacer la iglesia en este tiempo es hacer discípulos.
Lo más importante que puede hacer cada creyente es convertirse en un discípulo y hacer a otros discípulos. Entonces vamos a desarrollar este tema con una pregunta. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que se pega a alguien con el propósito de adquirir conocimiento espiritual, con el propósito de ser enseñado, de ser instruido. Cuando usted entra por esa puerta, usted viene a una casa y usted se pega a este ministerio para adquirir conocimiento espiritual, para ser enseñado, para ser instruido. Usted no viene a este lugar para ser distraído. Usted no viene a este lugar simplemente para pasar el tiempo. Usted viene a esta casa para ser enseñado, instruido, adiestrado, formado. De tal manera que usted pueda desarrollar su potencial en Dios. Todos los que están ahí sentados tienen potencial, tienen dones, tienen talentos, tienen llamado. Pero ¿cómo tú vas a desarrollar esos talentos dentro de la iglesia? Cuando tú eres discipulado. Podemos decir entonces que ser discípulo es ser formado. Y la palabra formado en el hebreo, escuche, la palabra formado en el hebreo apunta al trabajo que hace el alfarero. De tal manera que el alfarero somete al barro a un proceso hasta que el barro adquiere una forma deseada por el alfarero. Y eso es lo que es el hacer discípulo. Tú llegas a esta casa y esta es la casa del alfarero. Y aquí tú vas a ser formado de acuerdo al diseño, de acuerdo al propósito, de acuerdo a la asignación, de acuerdo a lo que Dios tiene para ti. Entonces, si tú vienes a la iglesia y no entras en ese proceso de formación, es posible que tú no seas la vasija que Dios diseñó que fueras. Pero cuando eres formado, cuando eres entrenado, Dios hace algo especial en tu vida. Y mire que la vasija se echó a perder en la mano del alfarero y el alfarero no la desechó. El alfarero hizo una vasija según le pareció mejor. En el proceso vas a cometer errores. En el proceso vas a tener caídas. En el proceso vas a tener dudas, temores, inseguridades, pero Dios no te desecha. ¿Qué hace Dios? Dios hace una mejor vasija de ti a través del proceso de discipulado. Por favor, mira al que tienes a tu lado, dígale: en esta casa te están formando. Pero dígaselo con un poquito de más violencia: en esta casa te están formando. Escuche esto: la iglesia sin discípulos se debilita. La iglesia sin discípulos no crece. La iglesia sin discípulos no se multiplica. Por eso es que una de las cosas que tenemos que nosotros enfocarnos en este año 2026 es hacer discípulos. Porque solamente con los discípulos podemos crecer y nos podemos multiplicar. En otras palabras, para los que anotan, los discípulos son el vientre de reproducción de la iglesia. Los discípulos son el vientre de reproducción de la iglesia. Son los discípulos los que van a llenar este lugar hasta reventar de gente. Ni amén dijeron. Son los discípulos los que van a establecer que aquí en Katy haya una iglesia grande de palabra de restauración. Entonces escuche esto: discipular no es una opción, discipular no es una alternativa, discipular no es un invento del pastor o del predicador. El discipular es una orden directa de Jesús, es un mandato. Él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. Es decir, que una vez que tú vienes a Cristo, tú tienes que abrazar esa orden. Tú tienes que creer en esa orden. Tienes que tomar esa orden y debes convertirte en un hombre y mujer hacedor de discípulos. Entonces yo quiero entrar rápidamente a muchas cosas importantes, así que recíbalas en su corazón. El discipulado es la clave para el crecimiento y la multiplicación de la iglesia.
Todos los que están aquí van a ser usados por Dios para el crecimiento y para la multiplicación de la iglesia. Pero ¿cómo lo vas a hacer cuando tú eres discipulado y cuando tú te dispones para discipular a otras personas? Lo que te quiero decir es que hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Los nuevos creyentes pueden quedarse en la emoción, pero el discípulo permanece en la verdad. Lo voy a repetir. Los nuevos creyentes pueden quedarse en la emoción, pero el discípulo permanece en la verdad. La iglesia crece cuando, escucha esto, forma discípulos. Porque los discípulos son sanados, son restaurados, son liberados. Los discípulos son cambiados. Así que si nosotros no hacemos discípulos, simplemente estamos reuniendo personas. Si no hacemos discípulos, simplemente estamos llenando sillas. Así que el crecimiento no se basa en la cantidad de personas que vengan a la iglesia. El crecimiento se basa en quienes están siendo discipulados. Ahí es donde vamos a evidenciar el verdadero crecimiento. Escucha esto. La iglesia no crece y no son efectivas porque falta discipulado. Porque muchas personas piensan que el discipulado es solamente una tarea del pastor, pero es una tarea de la iglesia. Levante la mano y diga: yo estoy llamado a ser discípulos. Ahora saca el dedo profético y dile que está a tu lado: tú estás llamado a ser discípulos. ¿Y quién te hizo ese llamado? La iglesia. ¿Quién te hizo ese llamado? El pastor. ¿Quién te hizo ese llamado? Una organización. No, ese llamado te lo hizo Cristo. Juan 8:31 dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso es lo que Dios quiere, que podamos permanecer en su palabra, que podamos permanecer en la verdad, que podamos permanecer en el conocimiento de él. Esos son los verdaderamente discípulos. Pero hay personas que creen y luego se apartan, luego se alejan, luego no permanecen. Pero los discípulos permanecen. ¿Y cómo van a permanecer? En el proceso de discipulado. Por eso dice la Biblia: haced, porque haced es un proceso. No es de un día para otro, no es de una semana para otra. Los que están aquí de pronto tienen meses, tienen algunos otros años, pero ese proceso que tú estás viviendo aquí es un proceso de discipulado, donde Dios te está transformando, donde Dios te está cambiando, donde Dios está haciendo algo mayor en tu vida. Entonces son los discípulos los que van a llevar a Cristo a la casa. Ayúdame, por favor. Son los discípulos los que van a llevar a Cristo a la casa. Son los discípulos los que van a llevar a Cristo a la empresa donde trabajan. Son los discípulos los que van a llevar a Cristo al colegio. Son los discípulos los que van a llevar a Cristo al barrio. Tú eres un discípulo. Y si tú eres un discípulo, tú vas a llevar a Cristo a donde tú vayas. Ahora, ¿cómo hacer discípulos? Primera pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es amar las almas. Sentir compasión por las almas. La Biblia dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estamos llamados a tener pasión por aquellas personas. Como dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Que Cristo se dispuso para salvar las almas. ¿Qué es amar las almas? Tener disposición. En otras palabras, tú no solamente estás enfocado en tus asuntos, sino que tú estás dispuesto para Dios, para servirle a Dios, para trabajarle a Dios. Porque después que una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida, lo segundo que tiene que estar dispuesto a hacer es a servirle a Él. Es hacer la obra de Él. Entonces, una persona
para poder ser un discipulador, debe amar las almas. En otras palabras, tú no puedes ver las cosas de Dios de manera mecánica. Tú tienes que ser movido por el amor, movido por la compasión, movido por la misericordia, movido por el amor a aquellos que no conocen el reino, que no conocen la verdad. Un discipulador está dispuesto a invertir su tiempo, está dispuesto a invertir sus talentos, está dispuesto a invertir sus capacidades, sus recursos, para ayudar a aquellas personas que no conocen al Señor a que lo puedan conocer. Cuando tú no tienes ese amor, entonces tú vives en el egoísmo, vives en la indiferencia. Y tú dices, yo quiero ser salvo, yo quiero ser libre, yo quiero ser sano, yo quiero ser restaurado, pero no me importa el resto. Yo quiero que Dios me bendiga a mí y a mi casa, pero no me importa el resto. Pero ese no es el corazón del Señor. El corazón del Señor es que Él estuvo dispuesto a entregarse en favor de la humanidad. Y yo quiero decirle que si usted ama las almas, usted no está perdiendo el tiempo, usted está invirtiendo el tiempo en el reino de Dios. Usted está invirtiendo el tiempo donde va a ser premiado, donde va a ser recompensado. ¿Cuántos dan un amén que se siente en esta hora? En el libro de Juan capítulo 14 verso 25 al 27 dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, mujer, hijo, hermano, hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cristo estableció que había una multitud que iban con él. O sea, imagínate una cantidad de gente que iba con Cristo. Para donde él iba, ellos iban con él. Y él se vuelve y les habla y le dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer. Esa palabra aborrece, no la interprete mal. Quiere decir que si tú no pones primero a él antes que a tu padre, que a tu madre, que a tu hermano, que a tu hermana, que hasta tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Entonces, ¿qué hacen muchas personas? Primero ponen sus asuntos, primero ponen sus metas, primero ponen sus proyectos, primero ponen su casa, primero ponen sus necesidades. Y el Señor dijo: si tú no pones primero el reino, no puedes ser mi discípulo. Si tú no tomas la cruz, es decir, que está dispuesto a padecer si es necesario por causa de Cristo, entonces no puede ser su discípulo. ¿Cuál es el problema de la iglesia y por qué no estamos creciendo? Que la mayoría de gente está concentrada en sus asuntos. La mayoría de gente está concentrada en sus proyectos, en sus metas. Y no es malo que tengas metas, no es malo que tengas proyectos. Pero cuando tú dejas de lado el corazón de Jesús, la visión de Jesús, lo que Cristo quiere hacer en esta tierra, entonces ahí ya no eres su discípulo. Pero yo creo que aquí hay discípulos. La Biblia dice en el libro de Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Diga conmigo: renuncia. El discípulo tiene que estar dispuesto a renunciar. Más fuerte grite: renuncia. ¿A qué está dispuesto a renunciar? A la duda, a los temores, a la inseguridad. Pero también tienes que renunciar a la pereza, a la apatía, a la flojera, a la dejadez, a la falta de compromiso, al afán, a la ansiedad, a pensar solo en recibir y adquirir y adquirir y adquirir. Tienes que pensar en el propósito de Él. Como Cristo dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aleluya. ¿Cuál es nuestra asignación divina? Mira al que está a tu lado y dígale: a ser discípulo. Pero dígaselo con más ánimo, dígale: tu asignación divina es a ser discípulo.
Por eso este año tú tienes que hacer discípulos. Nada más póngase a pensar, si cada uno de los que están aquí este año hacen 3 discípulos, esta iglesia explota. 3 en el año. Pero usted puede hacer un discípulo cada mes. Si son 12 meses, usted puede tener 12 discípulos para Dios en los 12 meses del año. Aleluya. Ahora, ¿cuáles son los problemas de los discípulos? Vamos a hablar de algunos problemas que se presentan dentro de los discípulos. Primero, conflictos personales. En el libro de Juan capítulo 3 verso 25 dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿Qué hubo entre ellos? Discusión. Dentro de los discípulos muchas veces va a haber discusiones, pero usted como discípulo tiene que ser maduro y no permitir que ninguna discusión, que ningún roce te saque del propósito de Dios. Número 2, dentro de los discípulos habrán quejas y murmuración. Juan capítulo 6 versos 60 al 61 dice: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Mira que eran discípulos, y el texto dice que ellos estaban murmurando. O sea que dentro de los discípulos pueden haber personas que murmuran, pero no es un discípulo maduro. No es un discípulo estable, porque usted va a ver que esos discípulos, después que vino sobre ellos el Espíritu Santo, después que recibieron instrucciones, ya no estaban murmurando. Dice que ellos murmuraban porque decían: esta palabra que está predicando es muy dura. Y a veces la gente no quiere que se le prediquen palabras fuertes, no quiere que se le confronte. Pero oiga esta verdad: lo que no te confronta no te cambia. Para que tú puedas ser cambiado, tienes que ser confrontado. Pero el discípulo no está llamado a murmurar. Levante la mano y diga: no a la murmuración. Nunca murmures de la iglesia, nunca murmures de tus pastores, nunca murmures de tus hermanos en Cristo. Nunca murmures de la palabra que se te imparte, que se te enseña. Rompe cualquier espíritu de murmuración. Hay gente que ya viene con eso desde el mundo y llegan a la iglesia y siguen con lo mismo. Pero tienes que echar fuera toda murmuración. ¿Cuántos dan un amén que se sienta en esta casa? ¿Qué otra situación pasa dentro de los discípulos? Algunos vuelven atrás. La Biblia dice en el libro de Juan 6:66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, vas a encontrar discípulos que no crecen, que no maduran, que no se afirman. ¿Y qué pasa con ellos? Vuelven atrás. Discípulos del propio Jesús volvieron atrás. Yo sé que aquí hay personas que estuvieron en esta iglesia tal vez y ya no están. Y se creía que eran discípulos, pero ¿qué pasó con esos discípulos? No crecieron, no maduraron. Pero yo quiero hoy hablarle a los discípulos de esta casa: usted no va a volver atrás. Usted va a mantenerse firme. Dígame algo: usted va a mantenerse firme. Usted se va a mantener anclado. Nada te va a apartar de Dios, nada te va a alejar de Dios. Van a venir tentaciones. ¿Cuántos han sido tentados? Van a venir batallas. Pero los discípulos verdaderos permanecen. Se mantienen anclados a la palabra. Por eso nunca aceptes la tentación de volver atrás. Nunca aceptes la tentación de dejar de congregarte. Nunca aceptes la tentación de enfriarte. Otra cosa que pasa muchas veces en los discípulos:
algunos dudan. Juan capítulo 13, verso 22 dice: entonces los discípulos se miraban unos a otros y dudaban de quién hablaba. Hay gente que a veces es discípulo pero duda. Y por ejemplo, Dios le está soltando una palabra de que van a crecer y algunas personas dudan de eso. De que Dios lo va a prosperar y algunos dudan de eso. Y si tu corazón viene a la duda, echa fuera duda. Si el espíritu de Tomás te abraza, fuera. Toca a alguien, dígale: no te dejes abrazar de Tomás. No dejes que Tomás te abrace. Echa fuera el espíritu de Tomás. Echa fuera el espíritu de Tomás. Tú estás llamado para creerle. ¿Cuántos le creen? Dios mío, ¿cuántos le creen? Levante las dos manos y diga: yo le creo a Él. Yo creo su palabra. Yo creo sus promesas. Yo creo a lo que Dios dice. Y si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Cuántos pueden aplaudir bien fuerte a Dios? Si Dios lo dice, yo lo creo. Diga conmigo: no dudaré de ninguna palabra que salga desde este altar. Si Dios te llama a la ofrenda, dale. Si Dios te llama al servicio, dale. Si Dios te llama a la honra, dale. Si a lo que Dios te diga que hagas, hazlo. Porque tú no sabes todo lo que Dios tiene reservado para ti. De pronto aquí hay gente que va a ser hasta millonaria. Grandes empresarios. Y el diablo te pone a dudar. No, tú vas a ser alguien grande. Tú no puedes estar dudando que te van a sacar de aquí. Tú no puedes estar dudando de que esto, de que lo otro, de que un problema. No estés dudando, escuchando solamente las noticias, escuchando lo que dicen los noticieros, las redes sociales. Oye lo que dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Cuántos dan un aleluya que se escuche? ¿Qué otras cosas se presentan entre los discípulos? Celos y competencias. En Marcos capítulo 10, versos 35 al 37, mira esto. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, quisiéramos, mira esto, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que les haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Fíjate que ahí habían celos, habían competencias. Todo eso se va a presentar, pero tú no estás llamado a mantenerte en el celo, a mantenerte en la competencia. Ellos querían sentarse en la gloria, uno a la derecha y otro a la izquierda, y el Señor dijo: eso no está en mi potestad, eso está en la potestad del Padre. Y les dijo: el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Nunca caigas en competencia con nadie. Tú no eres competencia, tú eres complemento. Y cuando estamos unidos en un mismo espíritu, vamos a hacer cosas grandes en el reino de Dios. Si hay algún hermano que Dios usa más en un área, entonces gózate, alégrate. Si hay alguien que participa más, actívate tú para que también participes. Pero nunca tengas celo, nunca tengas competencia con nadie. Nunca haya envidia, nunca haya roce. Tienes que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Tienes que gozarte con el que se goza. Tienes que alegrarte con el que se alegra. Tienes que ser un discípulo maduro. Lo que yo quiero hoy impartir es que Dios nos llamó a ser discípulos maduros, a ser discípulos sólidos, no como Pedro, que tenía inmadureces, que un día estaba arriba y otro día estaba abajo. Un día le dijo a Cristo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Arriba. Y después le dijo, cuando Cristo habló de su muerte, dijo: de ninguna manera eso te acontezca.
Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Jesús reprendió a Pedro, y a mí me impacta algo, y es que aunque Jesús reprendió a Pedro, Pedro no se apartó, no se alejó. Mira al que está a tu lado, dígale: cuando te exhorten, no te molestes. Cuando te reprendan, no te molestes. Cuando te llamen la atención, no te vayas de la iglesia. Cuando te corrijan, no te vayas de la casa de Dios. Permanece. Mantente anclado, mantente firme, mantente sólido. Ahora, ¿cuál es el llamado y por qué estoy diciendo de algunos de los problemas de los discípulos? Porque lo que Dios quiere es levantar una generación de discípulos maduros. ¿Cuántos me dicen amén en este momento? Discípulos crecidos, discípulos sólidos, discípulos que no sean una carga, discípulos que no vengan aquí al cargar al pastor, a cargar la pastora, porque el pastor tiene que estar con la visión amplia, con la visión libre, sin carga, para conquistar Katy, para conquistar otras ciudades, para conquistar otros lugares. ¿Cuántos dan un amén? Pero hay personas que no ganan alma, no hacen discípulos, lo único que hacen es problema. Debilitan la energía del hombre de Dios. Y el pastor se va para la casa. Él no me ha dicho esto, yo estoy hablando porque yo conozco, yo soy pastor. El pastor se va para la casa pensando: mira lo que dijo fulano, lo que hizo, ahora la actitud que tiene, y esto y lo otro. Y va uno hasta en el carro hablando, se preocupa. Pero usted tiene que ser un discípulo maduro. Quite toda niñería. Quite todo espíritu infantil. Quite toda actitud. En Colombia decimos pataleta. Quite toda pataleta. En el nombre de Jesús. Hay personas que son discípulos inmaduros de tal manera que están siempre como amenazando: me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. A mí no me gustó esto, a mí no me gustó lo otro. Yo no estoy de acuerdo. A mí no me parece. El discípulo no debe estar en esa actitud. El discípulo tiene que estar firme. ¿Cuántos dan un amén bien fuerte? No aceptes conflicto entre los otros discípulos. No aceptes queja, digan amén. No aceptes murmuración. No vuelvas atrás. No dudes. No tengas celos. No tengas competencia. El llamado de Dios es levantar una generación de discípulos formados en Cristo Jesús. Ahora yo quiero que escuche esto. Hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Escucha esto. El creyente espera los panes y los peces, pero el discípulo es un pescador. Es decir, el creyente tiene una dependencia. Siempre quiere que le den los panes y le den los peces. Es más, el que es creyente muchas veces hasta se resiente por cualquier cosa. No me visitaron, estuve enferma y no me llamaron. No me han ayudado en la iglesia. No me han colaborado. Ese es el creyente. Pero el discípulo no está demandando y demandando. Él es un ofertante. Él dice: ¿qué hay que hacer en la iglesia? ¿Qué carga yo puedo quitarle a mis pastores? ¿Cómo puedo ayudar a que la obra crezca? Dios mío, dígame algo, ayúdeme que estoy predicando. Entonces, qué importante es pasar la línea de creyente a discípulo. El creyente le gustan los halagos.
El discípulo le gusta el sacrificio. ¿Qué le gusta al creyente? Si no lo halagan, hice esto y lo otro y no me dijeron nada. Yo creo que no se dan cuenta de mi esfuerzo. No se dan cuenta de todo lo que hago en esta iglesia. Pero el discípulo no. El discípulo le gustan los sacrificios. El discípulo lo ponen a ir a hacer una vuelta 2 horas con tráfico y va. Y viene con una alegría grande. Viene con un gozo. Me tocó llevar al apóstol de Colombia allá al aeropuerto. Viene con una alegría. Pero el que no es, el que es creyente, es un tráfico terrible. Poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué eres tú? ¿Creyente o discípulo? El llamado es ser discípulos, hijos de la casa. Discípulos fieles, discípulos firmes. Estar dispuesto a sacrificarse, a tomar la carga juntamente con el pastor. ¿Cuántos dan un amén bien fuerte? No sé si estas sillas están pegadas. No. Hágame el favor usted. Este es el discípulo, carga esta silla. El discípulo carga la visión de la casa. El discípulo carga qué hay que hacer, qué hay que comprar, qué hace falta, en dónde puedo ir. Hay una visión que Dios ha dado de que la iglesia va a crecer. Vamos a trabajar, vamos a activarnos, vamos a abrir las casas, vamos a abrir los grupos. Ese es el discípulo. El discípulo dice, cuenten conmigo. Si le toca estar hasta la 1 de la mañana, está ahí. El que no es discípulo dice, yo a las 10 en punto estoy acostada o acostado. Pero el discípulo paga el precio. Diga conmigo, paga el precio. Da la milla extra. Se esfuerza. Se sacrifica. Pero el que no es discípulo no quiere tocar la silla con nada. Pesa mucho. Es muy fuerte. Es una batalla. Yo tengo muchos problemas, pastor. ¿Y usted cree que la mayoría de discípulos no tienen problemas? Todos tienen problemas. Pero el creyente hace que su problema es más grande que el de todo el mundo. Pero el discípulo paga el precio. Mira, el que es creyente a veces viene a la iglesia y hasta ni saluda. Ni uno sabe quién es. Pero el discípulo dice, pastor, gracias por esa palabra. Yo recibo esa palabra. Yo tomo esa palabra. Gracias por este empoderamiento. Gracias por esa activación. Y hasta saca una ofrenda y le dice, bendigo, mi pastor. Ni amén dijeron. Eso es el discípulo. Gracias. Levante la mano los discípulos. Los discípulos. Los discípulos. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece. Se niega a sí mismo y cuida la unidad de la iglesia. ¿Qué hace el creyente? Murmura. Reclama. Ahora me toca vender. Ahora me toca dar. Me toca la actividad. Me toca hacer el aseo de la iglesia. Hoy me toca servir. Yo tenía una así. Y hasta dijo un día, no sé qué irán a hacer ahora que yo me vaya de esta iglesia. Y se fue y la iglesia creció. La iglesia se multiplicó más. El creyente murmura.
reclama. El discípulo maduro obedece, se niega a sí mismo. ¿Cuántos me dan un amén que se escucha acá? Escuche, el creyente se centra en él. ¿En qué se centra el creyente? Pero el discípulo se centra en Cristo. Por eso es que Dios quiere llevarte a un nivel de discipulado y no solo de creyente. Ya no te vas a centrar en ti, en lo que te gusta, en lo que no te gusta. Te vas a centrar en Cristo, en lo que quiere Cristo, en lo que tiene Cristo para ti, en lo que Dios diseñó para ti, en el plan de Cristo para ti. ¿Cuántos dan un amén bien fuerte en esta hora? El creyente hoy sí, mañana no. Pero el discípulo siempre. El creyente hoy se congrega, mañana no. Hoy diezma, pero dura 6 meses sin dar más diezmo. El creyente, oiga esto, está esperando que lo llamen, que lo busquen, que lo empujen. Pero el discípulo está listo para empujar a otros, para llamar a otros, para buscar a otros. Entonces Dios quiere levantar, y aquí quiero cerrar hoy, discípulos en avivamiento. ¿Cuántos dan un amén bien fuerte en esta hora? ¿Sabes qué es lo que había en la iglesia primitiva? Había una cantidad de discípulos que estaban avivados, que estaban despiertos, que estaban llenos del Espíritu Santo, que estaban rebosando de la presencia de Dios. Y eso hacía que esos discípulos siguieran creciendo, siguieran multiplicándose. ¿Cuántos me dan un amén bien fuerte? Siguieran expandiéndose. Lo dice Hechos capítulo 6, el verso número 7. Dice la palabra del Señor claramente: y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Eran discípulos que estaban llenos del Espíritu Santo. Y yo declaro que los discípulos de esta casa no serán discípulos en la carne, no serán discípulos apáticos, no serán discípulos carnales, sino discípulos avivados, discípulos que están listos para hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dan un amén bien fuerte? Discípulos que dicen: no podemos tener sillas vacías en esta casa. ¿Cuántos dan un amén? Esta iglesia se va a multiplicar, va a crecer, se va a expandir, porque hay discípulos en avivamiento. Los discípulos en avivamiento son discípulos que oran, son discípulos que ayunan, son discípulos que vigilan, son discípulos que hacen entrenamientos, que hacen discipulados, que son impartidos, que vienen al altar, que buscan a Dios, que se llenan de Dios. Que alguien aplauda bien fuerte al Dios del cielo. Esos son los discípulos que van a prender en fuego a Katy bajo la unción del Espíritu Santo. Esos son los discípulos que van a tocar familias, que van a tocar vecinos, que van a tocar compañeros de trabajo, que van a tocar compañeros de estudio, porque Dios te marcó y te dio una asignación en esta tierra para que sea un instrumento de poder, un instrumento de avivamiento. Alguien aplauda bien fuerte a Dios, un instrumento glorioso. Que alguien aplauda, que alguien adore. Discípulos de fuego. Levante la mano, diga: soy un discípulo bajo el fuego del Espíritu Santo. Soy un discípulo bajo el poder. Soy un discípulo firme. Nadie me mueve de esta casa. Nadie me mueve del propósito de Dios. Porque soy un discípulo. Y yo creo que los discípulos de Cristo, los que Él formó, eran esos discípulos firmes. Ellos pasaron, pero crecieron, maduraron, se fortalecieron. Y los que un día fueron débiles, después fueron fuertes. Los que un día tenían mucha flaqueza, después se convirtieron en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Nada más mire a Pedro: en el primer mensaje se convirtieron 3,000, en el segundo 5,000. Y la iglesia primitiva dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Esteban lleno de gracia y de poder. ¿Por qué? Porque eran discípulos. Y le digo esto, todos los que están aquí son discípulos. Levante la mano, créalo, créalo, todos son discípulos. No importa si hasta ahora tú no has dado fruto, pero tú vas a dar fruto. Si hasta ahora no has crecido, pero tú vas a crecer. Si hasta ahora no has tenido una vida espiritual poderosa, pero la vas a tener. Dios te va a levantar, Dios te va a usar. Que alguien aplauda a Dios en esta casa. Dios va a hacer algo grande contigo. Dios no ha terminado contigo. Aunque hayas tenido tentaciones, aunque hayas tenido flaqueza, aunque hayas tenido pruebas, aunque hayas tenido lucha, aunque estés viviendo un proceso fuerte, ese proceso no te va a matar, ese proceso no te va a destruir. De allí vas a salir más fuerte que nunca. Aleluya. Dile al que está a tu lado, mírame bien porque soy un discípulo en avivamiento. Soy un discípulo bajo el fuego. Soy un discípulo bajo el fuego del Espíritu Santo. No descuides al Espíritu Santo. No descuides la presencia de Dios. No dejes que entre la frialdad. No dejes que entre la apatía. No dejes que entre el sueño espiritual. No dejes que entren los demonios a perturbar tu vida. Mantente en el fuego. Mantente avivado. Mantente comprometido. Que cuando Cristo venga, te encuentre bajo el fuego. Te encuentre bajo el poder. Que alguien aplauda a Dios, te encuentre avivado. Pónganse de pie los discípulos de esta casa. Yo quiero orar por todos los discípulos. Levante las manos, levante las manos. Levante las manos, suelte los labios. En el nombre de Jesús de Nazaret, suelta tus labios, suelta tus labios. Levanta las manos ahora. Quiero orar por todos los discípulos. Salga de su silla y venga corriendo al altar. Venga corriendo al altar. Venga con hambre, con sed. Levante la voz, levante la voz. Hay algo fuerte aquí. Dios me está declarando una palabra que viene una transición en los discípulos. Que viene una transición en los discípulos. Oh, Ramacatabacarabasá. Viene una transición. Dios te va a llevar a otro nivel. Dios te va a llevar a otra dimensión. Levanta la voz. Dios te va a llevar a otra esfera. Levanta la voz. Amacaramasoja. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta la mano y adora. Levanta la mano y adora. Aquí está el poder del Espíritu Santo. Aquí está el poder del Espíritu Santo. Algo se va a desatar aquí. Así como el Espíritu de Dios cayó en el día de Pentecostés, aquí cae el fuego del Espíritu Santo. Dios me dice que va a levantar los discípulos de esta casa. Levanta las manos, poder de Dios aviva. Poder de Dios derrámate. Poder de Dios derrámate, derrámate ahora. Suelta tus labios ahora. Empieza a orar, empieza a clamar. Suelta tus labios ahora. Poder de Dios desciende. Poder de Dios fluye. Poder de Dios derrama un avivamiento en estos discípulos. Discípulos de poder. Discípulas de poder. Hombres y mujeres firmes anclados en la verdad. Levanta las manos, recibe, recibe lo que Dios te da. Recibe lo que Dios te da, recibe lo que Dios te da. Recibe lo que Dios te da. Dile, Espíritu Santo, ven ahora, ven ahora, ven ahora. Ven ahora, levanta la mano. Va a caer algo muy fuerte. Dios me está mostrando ahora una impartición del Espíritu Santo. Una impartición del Espíritu Santo. Discípulos que van a ser usados en milagros, en sanidades, en liberación. Discípulos que van a ser usados bajo el fuego del Espíritu Santo ahora. Recibe ese poder, 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 recibe ese poder ahora, recibe ese poder ahora, 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 ahora. Recibe ese poder ahora, recibe ese poder ahora, recibe ese poder ahora, recibe ese poder ahora. Hay algo mayor que te da, hay algo mayor que te suelta el Espíritu.
La gloria cayó aquí. La gloria cayó aquí. La gloria cayó aquí. La gloria cayó aquí. Ahora sopla Espíritu de Dios. Sopla Espíritu de Dios. Sopla Espíritu de Dios. Sopla Espíritu de Dios. Levanta la mano. Recibe lo que Dios te está dando. Sopla Espíritu de Dios ahora. Sopla Espíritu de Dios ahora. Sopla Espíritu de Dios. Ay, 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 va, va. Hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay poder. Hay fuego sobre ti ahora. Hay fuego sobre ti ahora. Recibe lo que Dios te da. Recíbelo. Ahí está la gloria. 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 Te levantas con poder. Te levantas con poder. Te levantas con poder. Ahora recibe lo que Dios te da. 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 Ahora. Ahí está el fuego del Espíritu Santo sobre ti. Ahí está el fuego del Espíritu Santo sobre ti ahora. Ahora Espíritu de Dios. Espíritu de poder. Espíritu de poder. Espíritu de poder ahora. Recibe lo que Dios te está dando. Levante la mano, pueblo, que el Espíritu de Dios te va a tocar. Suelta tus labios, suelta tu boca. Ella va, soja. Aquí está Jehová. Aquí está el Espíritu Santo. Recibe ese fuego. 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 Recibe ese fuego ahora. Va, 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 va. Recibe ese fuego. Ahí está el poder de Dios que te toca, que te llena, 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 que te llena. Aviva. Se despiertan los discípulos. Se despiertan los discípulos. Se despiertan los discípulos. Se despiertan los discípulos ahora. Se despiertan los discípulos. Allá va, 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 senda la masoja. Erra, va, 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 cata, va, senda la masoja. Poder de Dios toca. Poder de Dios toca. Poder de Dios toca ahora. Hay más del cielo para ti. Hay más del cielo para ti. Hay más del cielo para ti. Llénalo ahora. Recibe esa llenura, recibe esa impartición, recibe ese poder de lo alto, recibe ese toque fresco, recibe ese toque fresco. Ahora recibe lo que el Padre te da, recibe lo que el Padre te da. Levanta la mano, habla en otras lenguas, habla en otras lenguas, levanta la mano el pueblo. Se metió el Espíritu de Dios aquí, se metió el poder de Dios aquí. Hay fuego de Jehová aquí ahora. Desciende, desciende, desciende. Ahora, 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 ahora. Fluye más, fluye más, fluye más, fluye más. Fluye más, Espíritu de Dios. Hay un toque fresco, hay un aceite fresco ahora. Sopla sobre ella. Sopla, 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 sopla. Ay, papá. Desciende con poder. Desciende con poder ahora. 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 Fuego de Dios, llénalo. Fuego de Dios, llénalo. Fuego de Dios, llénalo. Fuego de Dios, llénalo ahora. Re, va, 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 va. Ahí está un fuego. Tú eres su hija, su discípula. Y hay un fuego que te llena. Hoy recibes del cielo una unción nueva.
Métete, 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 pueblo, métete. Métete en la presencia. Hay una gloria. Hay rompimiento ahora. Ay, cama. La, 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 cama. Sí, la, ma, cama. La, ma, la, 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 va. Tira. Activamos el fuego. El fuego.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Cierren sus ojos y adórenlo un minuto. La obra que solo tú puedes hacer, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tócalos a todos. Levante esa generación de discípulos, Sakama, Likaba, discípulos maduros, discípulos que lleven la visión. Todos los que están siendo tocados, denle gracias al Señor, porque algo se enciende en ustedes esta tarde. Gloria a tu nombre. Ahí está. Fuego, Espíritu de Dios. Samakaba. Libertad. Libertad.